Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de mi peluche y no me refiero a este, sino a este de aquí. La verdad que no está nada mal. Sois muchos los que me preguntáis por privado el hecho del Doberman, que cómo se comportan, que si es verdad todo lo que hablan sobre ellos. Bueno, yo la verdad que voy a dar mi experiencia. Como sabéis, soy un gran amante de los perros. El que no tenga perros a lo mejor no lo entiende. Yo desde aquí os digo que el que no tenga perros que se compre uno, porque la verdad que la experiencia es única. La compañía y lo que te llegan a dar este tipo de animal, sea esta raza o sea la que sea, no se puede pagar con dinero. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema. Ahondaremos tanto la creación de la raza hasta el temperamento, y más que nada yo voy a hablar desde mi punto de vista del hecho de que yo la tengo, y voy a hablar pues el día a día cómo es conmigo, ¿vale? Venga, hasta ahora, nos vemos. Estamos aquí con Jaya. Deciros que esta raza es de origen alemán. La hizo un tal Carl Friedrich Louis Dobermann, de ahí su nombre, del Dobermann, es el apellido del señor este. Era un recaudador de impuestos. Imaginaros en esa época, a finales del siglo XIX, pues la vida era un poco hostil en esa época, y una persona pues que se dedicaba a la recogida de dinero necesitaba a un animal, en este caso a un perro, que le ayudara y le defendiera de los presuntos atracadores. Él lo que hizo fue una selección de perros. Aparte de ser recaudador de impuestos, también tenía otras profesiones, y entre una de ellas trabajaba en una perrera, y claro, tenía muchos... se queda dormido. Bueno, pues tenía mucho contacto con perros y podía cruzar bastantes perros. Lo que hizo fue una selección de perros que a él le parecían idóneos para el trabajo que él quería que desempeñaran. En este caso era de guardia, y lo que hizo fue cruzar varias razas, bastantes razas. No se sabe bien cuántas razas se llegaron a cruzar, pero perfectamente entre 5 y 7 razas seguramente que hay. Entre ellas está el carnicero, que sería el antiguo Rottweiler. Había también un galgo inglés, terriers también hay algo, algún braco, ese que se llama de seda, ¿vale? Hay bastantes perros que hicieron que esta raza pues finalmente fuera así, con este estilo y con este temperamento y con lo que ellos querían que consiguieran. Sí que es verdad que la raza en sí desde hace 100 y pico años no tiene nada que ver con la raza que hay ahora. Esos perros sí que eran muy agresivos, se necesitaban para eso. La raza poco a poco ha ido perdiendo pues esa agresividad. Puede haber perros agresivos como en todas las razas, pero sí que es verdad que no tiene nada que ver un perro de hace 100 y pico años con el Doberman que hay hoy en día. Luego, dentro de los Doberman, me quiere dar la pata, me va chupando, si lo veis. Son muy cariñosos, exageradamente cariñosos. Sabéis que aquí en España muchas comunidades, o en casi todas, son perros potencialmente peligrosos, que se llaman los PPP. Yo más bien que perros potencialmente peligrosos lo llamaría perros potencialmente pegajosos. Les pegaría mucho más. Pensar que este perro tiene que estar siempre a tu lado. Si tú tienes una raza, si te vas a adquirir un perro de estos, esta raza en concreto, sabéis que también tengo un pastor alemán, sería más o menos igual. Hay unas variaciones que, si os gusta el tema de los perros, puedo contar el tema del pastor alemán. Son bastante parecidos, pero sí que es verdad que hay unas notaciones que sí que cambian entre uno y otro. Este perro, como os digo, si queréis un perro que sea fiel, que esté todo el día contigo, que no te deje ni al sol ni a la sombra, pues aquí tienes el perro ideal. Ella duerme a mi derecha de la cama. Esta es mi cama. Pues ella duerme aquí, digamos, tiene aquí su camita, y el pastor alemán duerme en la otra punta. Nunca duermen encima, pero duerme cada uno en su cama. Me sigue a todos los sitios donde yo vaya. Ella me sigue, me espera en todas las puertas, si voy al baño, si me estoy cambiando, todo. Sí que es verdad que es un perro que lo puedes tener en casa, pero tienes que darle pues bastante ejercicio. Son perros muy activos, pero se amoldan muy bien a la vida en casa.
No son perros para tener en casas o tenerlos atados, son perros familiares, necesitan el contacto con el humano, sobre todo eso. Digamos que mentalmente son animales que son frágiles y si los atas, por eso muchas veces pues se dicen que se vuelven locos y cosas así, que son una chorrada como una casa. O sea, eso científicamente no está probado ni estará nunca probado porque es una gilipollez. El hecho de que les quede el cráneo, todo eso, todas esas chorradas, todo el mundo me lo pregunta por la calle, parece que te tiene que preguntar todo el mundo eso. Eso es como las serpientes que dicen que tiene un amigo que medía a su hijo por la noche para comérselo, así se lo podía tragar, ¿no? Hablando de reptiles, que estamos en un canal de reptiles, pues otra chorrada igual, eso es imposible, ¿vale? Que hagáis una serpiente, va a medirte para luego comerte, es que es imposible, vaya. Pues igual que estos perros, no le va a crecer más el cerebro, ni chorrada de esta, ni pierden el olfato. ¿Puede perder el olfato? Pues como cualquier perro cuando tenga 14 o 15 años o 13 años, cuando ya sea mayor, pero igual que nosotros cuando seamos mayores. Tampoco voy a mantener yo o este físico o voy a correr igual que corro ahora cuando tenga 80 años. Pues sería igual, ¿no? Equivalente a un perro. Como os digo, como veis, yo estoy haciendo un vídeo que no estoy cortándolo. Si yo la dejo de tocar, ella me buscará la mano, ¿lo veis? Para que yo la toque, ¿vale? Ella todo el rato quiere que la toque, quiere que esté todo el rato pendiente de ella. Luego, con el tema de niños, es un perro perfecto, o sea, muy protector con los niños, con la familia sobre todo. No es nada agresiva, nada, pero cero. Con ella hicimos bastante trabajo, me tiré bastante tiempo con el tema de educación. Estuvimos en adiestramiento durante como 8 años, no solo con ella, sino con el pastor alemán y con ella. En total estuve 8 años, la verdad que allí aprendí un montón del que era el adiestrador. Aparte de una gran persona, pues me ayudó un montón y me enseñó todo lo que puedo saber sobre perros, sobre el comportamiento. Los perros tienen un montón de energías, o sea, depende de la energía que desprendas, ellos hacen. A lo mejor el que no entienda se piensa que esto es una chorrada, pero nosotros en el tema del adiestramiento, cuando queríamos que hicieran un sit o un terra o lo que fuera, dependiendo de la energía que tú desprendías, te lo hacían antes o después, eso está clarísimo. La posición del cuerpo, son capaces de leer tu cuerpo perfectamente y saben lo que quieres que le pidas. Como veis, lo que quiere es que la toque. Si yo la toco, ella está tranquila. O sea, ella está feliz. Aquí es la tía más feliz del mundo. En cambio, si la dejo de tocar, pues buscará que la toque. Esto es un Doberman. Todo el día así. Si no queréis un perro que sea cariñoso, yo no he visto perro más cariñoso que este. También te lo digo. O sea, nunca he visto un perro como esto. O sea, él se piensa que es un caniche y se te subirá encima todo el rato así. Esto es él. Todo el día así. Si yo estoy así todo el día, él es el perro más feliz del mundo. Ahora, si la dejo de tocar, pues ya me buscará. Y como os digo, se piensa que es un caniche, o yo que sé que se piensa que es, y se te sube encima, se piensa que no pesa nada, pensar que son perros que pesan bastante. Una hembra puede pesar entre 30 y 35 kilos perfectamente. Un macho 40 o 45 kilos, más o menos está el estándar. Tampoco ahora estoy diciendo así de cabeza, pero por ahí va la cosa. Yo, personalmente, son mis razas favoritas. A mí me gustan todos los perros, bueno, todos los animales en general. Pero sí que es verdad que siempre mi sueño era tener un Doberman y tener un pastor alemán. Y bueno, y al final lo he cumplido y tengo los dos. La verdad que el pastor alemán es un fuera de serie. Es que eso es hablar sobre esta raza y esta. Yo puedo hablar de estas dos razas. Hay muchos perros muy buenos. Como os digo, he estado 8 años en el tema de adiestramiento y he visto todas las razas. Los pastores alemanes casi siempre están, o siempre están entre los primeros. Son, como dice el refrán, no son el número 1 en nada, pero sí el segundo en todo, y es que es un refrán que le da el dedillo. El pastor alemán no será el más rápido, no será el que más corre, no será el que mejor muerde, pero te aseguro que es el segundo en todo, y lo pillan todo súper fácil. Tanto el pastor alemán como el Doberman están entre los perros, hay una lista de inteligencia canina, y está entre los 10 primeros. El Doberman creo que es el quinto y el pastor alemán creo que es el tercero, pero los 10 primeros digamos que es en el tema de repeticiones, y están entre los 10 primeros es el collie, el border collie, el golden, todos estos, ¿vale?
hay que ponerlos posicionados de alguna manera, pero digamos que esos 10 son los que más rápido pillan pues, las órdenes. Ya un poquito así acabando el vídeo, me gustaría decir que los perros, los perros no son peligrosos, o sea, son peligrosos los dueños, ¿vale? Depende de la educación que tú le des a tu perro, es como va a ser. Yo me lo compré más que nada por el hecho de todo lo que decían sobre él. Me gusta coger animales que tengan mala fama y yo demostrarme a mí mismo que eso no tiene por qué ser así y que se pueden tener perros completamente tranquilos, dóciles, dedicándoles tiempo, sobre todo mucho cariño. Son animales que necesitan un montón de cariño. Como os digo, he tenido, por ejemplo, pirañas, cardunes de pirañas, ratas, pues cosas. Una rata la gente la ve como si fuera, bueno, lo peor del mundo. Corren y no entienden que es uno de los mejores animales que puede tener de compañía, una rata. Y lo digo con la boca llena, ¿sabes? Siempre lo digo, para niños, para personas mayores, una rata, la mejor opción que puedes tener. Los perros, igual. Te voy a hablar de un perro, o sea... Y el Doberman, con la mala fama que tenían en los 80, en los 70, en los 80, en los 90 se hicieron súper famosos. ¿Qué pasó? Se crió masivamente por el tema de la televisión, le dieron bastante bombo, siempre ha sido el perro malo. Todo eso era un filón, la gente pues los criaba, marcaban, cogían pues a lo mejor la sangre de... Lo criaban padres con hijos, hijos otra vez con padres, hacían unas mezclas y es normal, es como si nosotros nos mezclamos entre familias, pues finalmente la mezcla de sangre hace que seamos más débiles y que tengamos muchos más problemas. Pasó esto con el Doberman. Como veis es súper peligroso, ¿lo veis? Lo peligroso que puede ser, ¿no? Fijaros, esto es una fiera. Sí que es verdad, eso sí que no se puede decir. Si alguien entra en casa, pues bueno, de malas maneras, pues seguramente que reaccione mal. Pero para eso son los perros, o sea, pero los perros o cualquier, igual que yo, si a mí me entra alguien en casa que no me entra de buenas maneras, pues yo intentaré defenderme, ¿no? Pues esto pasa igual. Los perros, y alguien, por ejemplo, si viene alguien de mi familia y entra en casa normalmente, ella no va a haber ningún problema. En cambio, si por ejemplo estamos en un jardín, los perros sobre todo en los jardines, ahí olvidaros, no tiene nada que ver un perro en la calle con un perro en su terreno. Un perro en su terreno, lo que son los jardines, ahí sí que hay que tener cuidado porque lo ven como territorio suyo y aparte saben que es tuyo, que eres tú el dueño y lo vigilan a muerte. Ahí sí que es verdad que detrás de una valla los perros sí que son peligrosos porque ahí es donde pueden morder de verdad. Yo la verdad que este perro lo aconsejo no mil, sino 50.000 veces. Para mí una de las mejores experiencias con animales, este perro y con el pastor alemán. Si algún día hago el vídeo vais a decir, pues estás diciendo casi lo mismo. Es que el pastor alemán es una fuera de serie, son perros que lo pillan todo. Es que, bueno, yo creo que se me nota, ¿no? Cuando he hablado de los perros, a mí me encantan y bueno, la gente que no los tiene no sabe lo que se están perdiendo. Más que nada era un vídeo así improvisado, no era algo que lo tuviera pensado hacer. Me pareció interesante el hecho de quitar un poco el mito sobre el Doberman, que creo que no se lo merece. También hay que decir una cosa: cuando son pequeños, pensar que le ponemos bozales porque nos obligan a poner bozales. La gente, ¿qué pasa? Cuando ven un perro, a lo mejor con 5 o 6 meses, con un bozal, lo ven con el bozal y ya no lo tocan. Ese perro, yo lo notaba en ella, por ejemplo, que ella quería que la tocaran los niños o que lo tocaran los adultos y nadie la tocaba. ¿Pero por qué? Porque tienen un bozal. O me preguntaba, ¿qué muerde? No muerde, pero es que me obligan a ponerlo. No es justo que esta raza o cualquier raza tenga que llevar el bozal y otras no. Yo creo que se tendrá que hacer lo que es un test individual a cada individuo. Y entonces con ese test evaluar si ese animal tiene que llevar el bozal o no, porque yo veo perros, por ejemplo, el perro que más muerde en España es el cocker y yo no veo ningún cocker con bozal que sea obligatorio y es el perro que más muerde y que no tengo nada en contra de los cockers ni de ningún perro, pero sí que es verdad que no es justo, como os digo, este perro
yo la veía, que era chiquitita, que ella veía una pelota o veía niños que se querían acercar a tocarla, si los padres la cogían y decían no lo toquéis, o se cambiaban de cera, y la perra se quedaba frustrada porque ella quería que lo tocaran, porque es un cachorro, entender que es un cachorro, y tiene 5 años y me sigue pasando lo mismo. Ella ve a gente, a niños o a personas, y ella lo que quiere es que, pues nada, pues que la toquen, ¿sabes? Como estoy haciendo yo ahora. Nada más. Sí que es verdad que, como os digo, si viene una persona de malas maneras, no penséis que ella va a reaccionar bien, pero como cualquier perro. Sí que son perros un poco más... Con la gente de fuera son un poquito más ariscos. No se fían a la primera, pero una vez que le das confianza no hay ningún problema. Y desde aquí, pues bueno, poquita cosa más. Yo creo que bueno, no se puede decir... Es que es una pasada. Quita. Aquí tampoco está en tensión, está con las orejas para atrás, pero si la veis en pose, deciros que ella ganó el campeonato de Cataluña, joven, de perro joven. Tengo fotos de ella compitiendo. Ahora lo que pasa es que aquí no está en ninguna pose y la veis con la cara de tonta, pero si queréis y si os interesa, os dejaré alguna foto, algún vídeo, si queréis algún día, del campeonato, cómo lo ganó, y bueno, y quedó la primera. Tuvo bastantes segundos puestos, terceros puestos, y en la final pues quedamos primeros de Cataluña con ella. Y la verdad que me hizo mucha ilusión, como os digo, estuve mucho tiempo metido en el tema de los perros. Era una cosa que siempre me había gustado y bueno, y viví la experiencia y ahora ya pues ya me he relajado y solo disfruto de ellos el día a día y poca cosa más. Por mi parte nada más, espero que si alguien se quiere comprar un Doberman, que sepa que por mi parte, o sea, que sepáis que es un perro que es una pasada para tenerlo, que no tengáis miedo, sobre todo eso, ¿sabéis? Tenéis que tener un poquito de conocimiento, no son perros pero igual que cualquier perro, tenéis que saber la raza que estáis comprando o que vayáis a buscar a una perrera, donde sea, eso ya cada uno donde tenga que ir, pero son animales que los puede tener cualquiera, siempre y cuando tenga unas nociones. Sí que es verdad que hay que tener unas pautas, igual que con los niños, o sea, no todos los niños, yo veo niños que los veo pues súper mal educados, pero los niños no tienen la culpa, sino los tienen los padres, ¿verdad? Pues esto es igual. La mala educación en los perros lo tenemos lo que somos los amos. Si no les damos una educación, ellos hacen, pues viven como ellos creen que tienen que vivir y siguen sus pautas. A ver si se queda así un poco chula. Jaya, mira. Uy. Ahí empieza a ponerse un poquito más en tensión para que veáis lo bonita que es. Yo la verdad que estoy enamorada de ella, se nota, ¿no? Bueno, como os digo, si os gusta este tipo de vídeos, pues nada, puedo hacer alguno más. También sabe un montón de trucos. Si queréis que os enseñe trucos de perros, yo puedo hacer trucos rápidos de adiestramiento, que son muy fáciles, y lo que son los básicos, aunque sea el estar en el suelo, sentarse, estarse quieta, el no comer, todo eso son trucos súper fáciles de hacer y en 24 horas yo creo que lo pillan. La verdad que son bastante fáciles de conseguir. Ella ya se ha ido a dormir a su lado de la cama. Por mi parte nada más, nos vemos en otro vídeo, espero que os haya gustado. A Jaya, un saludo, hasta luego, adiós. Adiós, Jaya.